¿Estás listo para irte de vacaciones, pero tienes un desastre infernal en casa? Hola a todos, yo soy Wendy y hoy te presentaré mi guía de limpieza antes de salir de vacaciones. Y no te preocupes, no será aburrido, lo prometo. Así que no perdamos el tiempo y comencemos ahora mismo. Normalmente empiezo a hacer esta limpieza como máximo 1 o 2 días antes de salir. Para esto intento poner en práctica trucos que he aprendido con el tiempo y que sirven para aligerar y satisfacer las necesidades del momento. Empezaré por las habitaciones, que en mi opinión son las más trabajosas de hacer, ya que me gusta cambiar las sábanas y dejar las camas con las sábanas limpias. Así, el día que regrese tengo una cosa menos que hacer, y más si llegamos tarde por la noche como solemos hacer. Mi consejo es no dejar las sábanas usadas, es mejor dejar las camas sin ellas. Este proceso lo hacemos en todos los dormitorios que tenemos en la casa. En mi caso, solo son 2. A partir de aquí, automáticamente viene el segundo paso o consejo, como quieras llamarlo. Poner en función la lavadora. Voy a estar lavando las sábanas que acabo de quitar. Obviamente, esto incluye el hecho de que también lavaré la ropa sucia que ya estaba en el cesto de ropa sucia. Un consejo, separa por colores rápidamente o por tipos de tela. Utiliza un detergente apto para todo tipo de tejidos o neutro para no perder tiempo. También podemos dejar que los pequeños de la casa u otros miembros de la familia hagan esta tarea. Vayamos al grano. Debes tener mucha mala suerte si no has tenido tiempo en toda la semana de quitar el polvo y pasar la aspiradora al menos una vez. Sé que no es así que no está tan sucio como parece. Para ello, utiliza un plumero Swiffer o un paño recoge polvo. Da igual que no sean de marcas reconocidas. Nos interesa solo que haga bien su trabajo. Utilizo esto porque no voy a estar repasando después con spray antiestático ni nada por el estilo. Hoy queremos soluciones rápidas e inteligentes y esta es una de ellas. Lo repasaré en todas las superficies de los muebles de las habitaciones.
Espero que no tengas nada fuera de lugar. Si no lo hiciste, deberías haberlo hecho antes de quitar el polvo. Ahora mira si no tienes nada en el piso que pueda interrumpir la aspiradora o la lavasuelos, porque esa será la siguiente tarea a realizar. Si la lavadora ha terminado, recuerda tender la ropa o meterla en la secadora si es necesario. Yo pongo las sábanas y las toallas en la secadora, lo demás lo tiendo afuera. Iré hacia el otro lado de la casa, siempre recogiendo cosas tiradas por ahí o fuera de lugar. Si tienes prisa porque todavía tienes que hacer las maletas, mientras las encuentras, mételas en una cesta o contenedor para guardarlas más tarde. Y mientras sigue quitando el polvo. Como es mi costumbre, todas las noches dejo la cocina ordenada. Pongo los platos a lavar y dejo el fregadero limpio. Ahora guardaré los platos. Obviamente no haré mucho en la cocina ya que tendré que cocinar más tarde y siempre hay alguna cosita derramada o mancha que quitar. Para este trabajo ocupa un detergente desengrasante multiusos o utiliza el desengrasante habitual que tengas a mano. La cocina no está lista si no lavas los filtros del lavavajillas, si es que tienes una.
Y tampoco está lista si no echas un vistazo a la nevera. Coloca alimentos que sepas que no consumirás y que se puedan conservar en el congelador. Y asegúrate de que no haya alimentos vencidos o que estén por caducar. Lavo bien las repisas que lo necesiten y lo hago con lavavajillas. Lo seco bien y las vuelvo a poner en su sitio. Chicos, yo tengo pocas, pero antes de irse, cuiden sus plantas remojándolas o tal vez dejándole la tarea a una persona de confianza. Termino limpiando el piso de la cocina y la sala. No veo ningún sentido en hacer el balcón porque si llueve o cae arena, habríamos hecho un trabajo inútil. Sería solo tiempo perdido. En el baño, aquí también vamos a quitar el polvo, es lo primero. Y un consejo práctico, usar detergente multiusos para todos los sanitarios. Quizás algo que no produzca mucha espuma. El agua y el vinagre funcionan bien. Una mezcla de bicarbonato y limón o bicarbonato y vinagre también. En mi caso, hoy uso el Cif. Estén atentos a cuánto producto echan. No lo hagan como yo, que me dejé llevar. El Cif es un producto bastante completo y también me gusta el aroma que deja. Finalmente, limpio el piso como hice en toda la otra parte de la casa. Ya casi hemos terminado. Esto no lo hago sin antes darle al desagüe su dosis de agua caliente, bicarbonato y vinagre. No olvides dejar los trapos y herramientas usadas limpios y retirar la basura aunque sea en el último momento. Chicos, compartan este video si creen que puede ayudar a alguien más. Con este gesto estarás apoyando el canal. Por hoy te saludo y te espero ya en los comentarios y en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!